llegado las bodas del Cordero. Diga conmigo, las bodas. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Apocalipsis 19, 7 al 9. Este es un tema bastante hermoso y profundo y amplio. Por tanto, hoy solo vamos a tocar la primera parte del tema titulado Las bodas del Cordero. Lo dimos en otra iglesia y se gastó más de hora y media. Entonces, hoy, como solo contamos con una horita por causa del otro servicio. Cuando se habla de las bodas del Cordero, se está hablando de las bodas entre el Señor Jesucristo y su iglesia y su amada. Al hablar de esto, la iglesia toma varios nombres debido a todo el contexto que se maneja. Toma el nombre de desposada, toma el nombre de novia, de prometida, de esposa, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el mismo tema, dentro del mismo contexto. Voy a tratar de manejar la mayoría de aspectos de este tema. Entonces, cuando se habla de bodas, al mirar el hebreo y el griego, directamente hablan de una unión. Como están este par de anillos entrelazados, uno dentro del otro, es una unión. Y si le dijera a usted literalmente, sáqueme esos dos anillos de ahí, están unidos, están fusionados. Esa es una boda, es lo que simboliza la boda para los que se piensan casar y para los que no se han casado todavía. Por eso el Señor dijo, hasta que la muerte los separe. Hasta que se derritan y se acaban, se pueden separar de los hijos. Por eso es tan serio la cuestión de las bodas. Y para saber cómo son estas bodas, hablando de la iglesia y aún las bodas naturales, normales de cualquier ser humano, porque el que pone las pautas para la norma de la vida es el Señor, es la palabra, es la que dice cómo es que se tienen que hacer las cosas, porque Él sí sabe cómo se hacen. Entonces nadie está exento de esto, de lo que se va a decir acá hoy. Ya que la gente, el ser humano lo hace como él quiere, pues bueno, es problema de él, pero se mete en problemas con Dios porque está desobedeciendo. Y entonces, para poder entrar en detalle y conocer en cuanto a las bodas de Cristo y la iglesia y de los seres humanos, porque esto es un mismo contexto todo, tenemos que remitirnos a las costumbres judías, porque las costumbres judías no solamente son costumbres así por así, tenían algo que ver, eso estaba en el ADN de ellos, que Dios mismo les hacía vivir para transmitir verdades espirituales y verdades celestiales. Entonces, por eso tenemos que ir a las costumbres judías. También tenemos que ir a las costumbres judías porque una de las dos partes, hablando de las bodas de Cristo y la iglesia, era judía. Voy a preguntar, Jerry, ¿por qué a mí? ¿Quién de los dos era judío? ¿Cristo o la iglesia? ¿Quién de los dos era judío? ¿Segura o me está preguntando? Cristo. Jesucristo, Él es judío, no es que es hijo de María y José que son judíos. La iglesia no es gentil, y hemos dicho, la iglesia se convirtió en iglesia cuando aceptó a Cristo. Esto antes era pagana, era una cosa horrible. ¿Sí? Entonces sí, Cristo es judío. Y por eso tenemos que mirar las costumbres judías para entender la boda del Señor, las bodas del Señor, y también darle aplicación a cómo deben ser las bodas. Es importante que usted como padre, como abuelo, como hermano, como familiar entienda esto, y como futuro esposo o esposa sepa a qué atenerse y para dónde es que van las cosas. Entonces, como pueden escuchar, dice, porque han llegado las bodas. ¿Bodas? Y solamente iba a casar el Señor y la iglesia. ¿Por qué habla de bodas? Porque habla de plural. Porque sencillamente realmente el judío cumplía 3 pasos. Se casaba en pocas palabras 3 veces. 3 veces reafirmaba
lo que iba a ser su vida. Porque que el matrimonio es serio, el matrimonio es hasta que la muerte los separe, es lo que no entiende el ser humano. Y por eso se habla de bodas, plural, porque son 3 pasos, 3 cosas. Y desde la primera ya ellos quedaban comprometidos, ya quedaban casados, ya quedaban con tantas responsabilidades el uno al otro, porque esto es bastante serio. Por eso incúlquele a su hijo, usted que es hijo de Dios, es que es creyente, hermano de Cristo, hijo de Dios, a su hijo, esto no es para un rato, esto es para toda la vida. Esto no es que me metí a vivir y ya me puedo, no, esto es muy serio. Esto representa algo bien grande. Entonces, las costumbres judías en las bodas son bien importantes porque quiero decirles que cuando se manejaban las costumbres, habían pocos divorcios. Si hay quienes pocos se divorcian, son los judíos. ¿Sí? Últimamente los modernos ya que han olvidado esas sanas costumbres, se divorcian mucho, pero los de esa época, esos divorcios no se veían muy poco. ¿Por qué? Porque los padres eran los que escogían con quién se casarían sus hijos, escuchen. Eran los padres los que, ¿sí? O el hijo podía decir, o la hija podía decir, papá, me gusta tal muchacha o tal muchacho, ¿usted qué dice? Y yo decía, ese tremendo se levanta bien tarde, no trabaja. ¿Quién se va a casar con ese tremendo? Oye, es que es tan lindo, sí, pero usted no va bien de la belleza de él. Y estos jóvenes obedecían. Pero hoy día, papá, me gusta tal muchacho. No, mi hija, es que no, papá, ya lo obedecí. Mija, pues no, ya, es que estoy en embarazo. Imagínese, el santo de Israel. No le he dado opción al pobre viejo. Es terrible la cosa, ¿sí? Entonces, las costumbres judías, los padres eran los que escogían esto. Necesito una pareja de esposo aquí. ¿Usted y mamá? Hoy no la veo, hermano. Sí. No, porque también necesito una pareja aquí, a ver, porque es que el hermano Rufo ahorita más tarde con un trabajito que va a hacer, entonces no puedo llamarlo acá, porque me serviría el hermano Rufo. La hermana sigue y la hermana sigue, el hermano Vicente. Le tocó a Silvia y a Vicente. Claro. Vengan para acá, hermanos, ustedes dos. Colabórenme aquí, por favor. Porque Luchito está ocupado también atrás. 2 sillas rápido, antes que me regale 2 sillas rápido para ellos, de las de atrás, hermano Josué, o de aquí no importa, adelante, ya, póngala una allá. Hermano esposo novio, vaya para allá usted. No, ya hágase por aquí, por allá, sí, por favor la cámara va enfocando, lo va trabajando, hermana, sí, hágase ahí. No importa, esto aquí, ¿sí? Bueno, vamos a mirar la costumbre. Necesito un papá para él, no importa que sea más joven. Un papá para el hermano. Venga usted, hermano, usted es un hermano, ¿cierto? Venga, ¿usted es mayor que él o él es mayor que usted? ¿Él es mayor? Bueno, sí, venga para acá. No tiene que hablar nada, solo escuchar. Aquí no hay tanto, solamente tranquilo, no tiene que decir nada. Hágase al lado de él ahí. Pablo, usted es el papá, venga para acá, por venir usted es el papá, de hecho. Los que ya vieron quién es el chico del Pablo. Bueno, usted es el papá de ella. Y usted es el papá del novio. ¿Listo? Bueno, ustedes no van a decir nada. Yo todo lo digo tranquilos. Bueno, entonces, resulta que, ¿qué pasaba? El padre decía, por ejemplo, el hermano, ¿cómo es el nombre del hermano? Ismael. ¿Y el de suyo? José y Ismael. El hermano Ismael, vamos a traer por aquí. La cabeza mía aquí. Ismael. El hermano Ismael era el papá de José Vicente. Entonces él un día se fija en esta joven, ¿sí? Tranquilo hermano, está joven. Ya la cédula. Joven. Entonces dice que un día así era que hacían las cuestiones. Él decía, José Vicente, esa muchacha me parece buena mujer, es excelente. José Vicente decía, papá, yo ya la he visto hace días también.
¿sí? Entonces no había acuerdo, pero a veces no, a veces solamente ya me gustó esa. Y entonces, por ejemplo, eso lo tuvo que experimentar Isaac cuando Abraham le dijo: hijo, no puedes buscar mujer de acá, necesito que te cases con una de allá. ¿Listo, papá? ¿Sí? Entonces Abraham va y busca y va y compra a esa mujer por un poco de lajas y todo eso, tomando un poco de animales cargados, ¿sí?, de dinero, y compraron a la esposa de Isaac. Isaac hace lo mismo con Jacob. Le dice a Jacob: mujeres de aquí no, ve y busca mujeres de tal parte, porque es más que a mí me agradan. Listo. Él dijo que haga eso. Hoy día dirán: pero eso es una locura. No, porque si alguien sabe quién es una mujer, quién es una mujer o quién son los hombres, son los padres, ¿sí? Cuando mi hijo se casó, cuando la muchacha me dice, mi nuera, que hoy es mi hija, hoy día de tiempo no era porque estaba apenas en... Yo me dijo: pastor, a mí me gusta su hijo. Yo la miré y dije: Señor, eso no es. Y sentí paz en mi corazón. Aunque para algunos, hablando con mi esposa, yo no. Yo dije: bueno, entonces gánselo. Le puse las normas: esto. Si la llego a ver, que usted se pone a coquetearle por ahí, que porque no te la llama para lo oscuro, porque ser hijo de pastor no quiere decir que no tenga carne también. Es un ser humano. Si los pillo por lo oscuro, le rompo ese matrimonio y digo: no, señor. Ya lo mando para Conchinchina y usted... Bueno, no tengo que decir una norma, no. Ellos sí, hasta donde yo sé, porque pudieron haber hecho algo escondido, no sé. Hasta donde yo sé, manejaron todas las cosas como es un noviazgo, ¿sí?, como debe ser, para que todo salga bien, y por eso le está yendo bien. Entonces, vamos ahora a mirar. Entonces los padres prácticamente eran los que negociaban, y todo eso. Y vamos a mirar entonces con respecto a la iglesia. Escuche bien. Vamos a entrar en modo espiritual, en modo la iglesia. Entonces el hermano Ismael viene siendo el Padre Celestial. El hermano José viene siendo Jesucristo. Aquí la hermana viene siendo, todavía no es la iglesia. Ella es una persona que representa al ser humano sin Cristo. Lo voy a decir con todo respeto, hermana, pero es una verdad bíblica. Cuando una persona está sin Cristo, lo más valioso de esa persona es un trapo de inmundicia. O sea, ella no tiene ningún precio. El padre de ella es este. Ese señor es el padre. Ella todavía no es la novia de Cristo, pero está enamorado. Él se ha enamorado. Él quiere hacer algo por esa mujer que representa al mundo entero, que está perdida en sus delitos y pecados, está muerta en vida, en pocas palabras, ¿sí? Pero el Señor ama. Él empezó a amar al ser humano. Lo amaba antes de la caída, y después de que el ser humano cae, o sea, en pecado, lo sigue amando. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando el Padre le propone: hijo, ¿qué tal si elaboramos un plan para que esa mujer que representa al ser humano sea salva? El hijo dijo: aquí estoy, envíame a mí. Yo voy y hago ese trabajito. Yo voy hago lo que sea. Listo. Entonces, se vienen a hacer el acuerdo. Acérquese, hermano Ismael. Venga para acá. Venga para acá. Usted va a ir a hablar con este caballero. No diga nada, tranquilo, solo acérquese a él. Usted va a negociar cuánto vale ella para su hijo. No diga nada, tranquilo, yo digo todo. Usted solamente va a estar con su presencia y tranquilo. El caballero. Diana, venga para acá, le pregunto algo. Rapidito, venga. ¿Quién considera usted que es el papá de ella? Ella está sin Cristo ni nada. Usted ya sabe en el tema, ¿no? ¿Quién es el papá? ¿Quién será ese? ¿Quién será ese entre la Biblia? No. Él es el papá de Jesús. Si no sabe, el pastor me corchó, no sé, y ya no hay. ¿Quién es? Él es el papá, pero ¿cómo se llama él? ¿Quién sería él? ¿A quién representa? ¿Ah? ¿A quién representa? A Dios. No. Siéntese tranquilamente, no hay problema. Escuchémosle a Jerry. Jerry, ¿quién? Me la montó el pastor. ¿Quién es el papá de ella? No tiene a Cristo, no tiene nada. ¿Quién es el papá? El diablo. Sí, señor, usted es el diablo, hermano. El diablo, exacto. ¿Por qué? Claro. Jesús dijo, Juan 8:44, lo leo.
Juan 8:44. Dice así. 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escuchen. Una persona sin Cristo, una persona sin conocer a su Salvador, sencillamente y llanamente es hija del diablo. Porque solamente hay dos padres en el mundo, en la vida de una persona: Dios o el diablo. Yo mismo, antes de conocer a Dios, era hijo del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, todo lo que significa maldad es lo que quiere hacer uno. Uno no sabe nada de cosa buena. Todo lo malo, dice así. Él ha sido homicida, o sea, una persona que mata desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Es mentiroso. Si alguien era mentiroso en el mundo, era yo. Yo por la tabla duende en una mate pasto. Y era mentiroso, pero impresionante. Era hijo del diablo. Entonces el padre de esta mujer, que todavía no ha conocido a aquel hombre, sencillamente es hija del diablo. Es la cruda realidad. Entonces ellos dos vienen y negocian, Dios y el diablo. Le dice, bueno, diablito, con corbata y todo. Bueno, ¿cuánto quiere por ella? Entonces el diablo, buscando ganancia, porque sí que es tramposo, vio la muerte de ese muchacho. Si él muere por ella, yo se la doy. El padre de pronto mira al hijo y le dice, para eso estoy, para dar la vida por el ser humano. Lo que no sabía el diablito, Pablito, era que ya esto estaba hablado, porque a Dios no lo coge nada desprevisto. De hecho, desde que antes que el diablo dijera quiero la muerte de ese muchacho, ya la habían planeado los dos, porque sabían que era la única manera de rescatar al ser humano es a través de la muerte de Jesucristo. Y apláudalo en esta mañana, Jesús. Listo, hecho el trato. Ese joven muere por ella. Vuelva para allá, hermano, párese allá. Usted vaya, siéntese por aquí, de hecho, pero necesito de pronto más tarde. Siéntese por ahí. Por ahí, busque por dentro de diablito. Bueno, entonces, está hecho el trato. Lo que tenía que pagar el padre y el hijo por la dama que seleccionaban era un precio muy alto: oro, piedras preciosas. Pero este diablo, queriendo vencer al padre y al hijo de una vez, acabar con ellos dos para quedarse con el puesto de rey, imagínense que eran otro con un rey de esos. Entonces pidió la muerte. Lo que el diablo no sabía, esto para todos, es que el hijo resucitaría de entre los muertos, alabado sea el nombre de Dios, y se levantaría por el poder de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, sigamos. Listo. Ya está hecho. Ya está hecho el trato. Entonces, el hijo y el padre aceptan, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mujer creyó, ¿sí? Creyó de que ese hombre que iba a morir por ella la libraría de su estado de inmundicia en el cual se encontraba. Pero quiero decirle a los amigos que están acá, una persona sin Cristo no vale nada. Es un trapo de inmundicia. Levanten la mano los que saben que es un trapo de inmundicia. Voy a decir esto para los que no saben qué es trapo de inmundicia, con todo respeto de las damas, no solamente las que están acá, sino las de todo el mundo. Las mujeres antiguamente, eso lo usó mi abuela y mi mamá dice que alcanzó a usar eso. Las mujeres les llega un periodo normal y natural cada mes, se llama la menstruación. Y entonces, en ese tiempo no habían toallas, hoy todo lo que hay hoy día, la tecnología. Entonces utilizaban unos trapos y se los colocaban. Luego los quitaban, la mayoría los lavaban, otros los botaban, pero eso era un trapo de inmundicia. O sea, no, sin ningún precio. Que si cuando trapo, ay, me encontré esto, allá para la casa, no lo recogen. Sí, es la realidad. Eso es un trapo de inmundicia. Eso es lo que vale el ser humano sin Jesús, lamentablemente. Es duro la realidad. Así estaba esta mujer. Entonces,
Después de pagar y todo, la dote, el precio que era la muerte del hijo, entonces ella ya acepta. Y a partir de ahora ella ya se convierte ya en la prometida, en la esposa, en la novia de José, del hijo. ¿Sí? Ya comenzó así. Ahora, hermanos, esto me lo reveló el Señor el día que estaba sacando esto. Yo le pregunté muchas veces al Señor, Señor, ¿por qué es que no puedo dejar de amarte? Porque desde el primer día que yo recibí a Jesús, ojalá pasara con todos, un fuego en mi corazón y no puedo dejar de amar al Señor. Entonces me lleva el Señor a la escena. Pregunta que algo que esto es secreto para los hombres. ¿Sabe qué le gusta a las mujeres? Que los hombres nos sacrifiquemos, que nos vean haciendo el esfuerzo. Tú no sabes lo que le agrada a su mujer levantarse y ver que el hombre está barriendo, haciendo el desayuno. Eso las mata a ellas. Yo les agrada eso, ver al hombre allá en cuatro patas estregando, lavando ropa. Eso les gusta a ellas. Creo que algunas se las pasa descarada, ¿no? Sí, porque eso es que va a reprender al diablo. Porque se la montan, ¿cómo le hace de todo? Tampoco. Tampoco así. Tenemos que ayudar porque nos toca y tenemos que hacerlo para honrarlas, pero ya exagerado tampoco. Entonces, ¿sabe qué? El Señor me dijo, ¿sabe por qué me ama tanto? Porque yo un día morí por usted en una cruz. Por eso usted y yo no somos capaces de dejar al Señor. Porque ver lo que Él hace. Es como una novia enamorada que su novio muera por él, por ella. ¿Sí? Que se han visto casos de novias, muchachas que se van a casar con el hombre y necesitan un tipo de sangre urgente, ya. El novio dice, tenga, ¿sí? De dar toda la sangre, que fue la que Jesús dio. La desventaja humana es que este hombre muere. En cambio, esta ventaja espiritual es que Cristo resucitó y quedó otra vez. Entonces, por eso amamos tanto a Cristo. Porque dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Sigamos. Quería dejarle esto en su corazón porque a mí me impactó ese día y hasta lloré. ¿Sí? Y con razón, Señor, no puedo dejar de amarte, porque moriste por mí en una cruz. Te bendigo. Bien, entonces, lo dice Efesios 5:5, ¿sí? Miren lo que dice Efesios 5:5 en este contexto que acabo de decir. Efesios 5:5 rapidito. Así, Efesios 5:25, perdón. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabe por qué Cristo se entregó? Porque amó a la iglesia. El detalle es que la ama antes de ser iglesia, cuando andaba en ese mundo perdido. ¿Sí? Ahí la ama. La amó tanto que entregó su vida. Así debemos nosotros amar a nuestras esposas. Continuemos acá. Entonces, después de pagar la dote o el precio, que en este caso era la vida de nuestro Señor, ya quedaban desposados o comprometidos o casados. Esto es lo mismo que pasaba con José y María. ¿Sí? Entonces volvemos nuevamente a lo natural y vamos a mirar lo que pasaba entre José y María. Lucas 1:26 y 27, la pareja modelo de la historia es José y María, si no lo sabían, ¿no? Superando a Isaac, a toda esa gente. Lucas 1:26 y 27. Vamos a entender rápidamente este versículo. 1:26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada o comprometida o casada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. José, no se sabe, la Biblia no muestra cuánto tuvo que pagar por María, pero él tuvo que pagar una dote, un precio por ella. Y ese día hicieron un papeleo, un contrato. Pero con Jesús no es un contrato, es un pacto. Porque fue un pacto de sangre el que él hizo. ¿Sí? Entonces, todo esto habla de la boda. Todo esto era la primera boda, porque estamos hablando de la primera. Faltan otros dos que veremos dentro de 8 o 15 días, según el Señor lo direccione. Entonces, miren lo que dice Pablo a la iglesia. Pablo nos dice a usted y a mí. Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2, por favor.
que tienen allá Segunda de Corintios 11:2, está leyendo primero. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Escuchen. Así igual que estaba la Virgen María, también estamos nosotros. Que como una virgen pura, y nosotros hemos sido, mejor dicho, manoseados por el diablo y todo esto, pero nos convertimos a Cristo. Pero inmediatamente nos convertimos a Cristo, entonces empieza nuestro proceso de purificación. ¿Y sabe por qué estamos puras para el Señor? ¿Puros? Por eso este cuerpo, que es el que ha sido pisoteado, va a ser transformado. Y al Señor se le va a entregar un cuerpo limpio, puro, sin mancha ni nada. Eso habla de la transformación, cuando vamos a ser transformados el día de nuestra muerte, ¿sí? O cuando el Señor venga. El día de nuestra resurrección se va a presentar allá. Aparte de que el pecado del alma ha sido limpio y un cuerpo nuevo, entonces va a ser una virgen pura, santa. Pero ya el Señor nos ve de esa manera, ¿sí? Ya el Señor nos ve. Bueno, continuemos. Entonces, así es la cuestión con Cristo, usted y yo. Ahora, quiero decirles que en todo pacto y todo esto, y la mayoría de pactos que hacían para comprar las novias, las hacían con derramamiento de sangre. Escuchen bien, hay derramamiento de sangre en todo esto, porque el Señor Jesús derramó su sangre. Y para los que no saben, tápense los oídos las jovencitas y los niños, pero en toda relación sexual hay derramamiento de sangre, si no lo sabían. En toda relación sexual se bota sangre. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando una jovencita y un jovencito, sin casarse ni nada, tienen relaciones, hay una unión con pacto de sangre, porque hay derramamiento de sangre ahí. ¿Sí? Hay derramamiento. Así la mujer no sea virgen, pero en el momento que hay unión, hay derramamiento de sangre. Ahí se cortan unos poros, unas cosas, y hay sangre en esa unión. ¿Sí? Eso está comprobado científicamente. Entonces, continuemos. Lógico, con el Señor Jesús es unión espiritual, ¿no? Para que no vamos a confundir estas dos cosas. Entonces, ahora, quiero explicar algo aquí muy detenidamente, y quiero que por favor no se me vaya a confundir. Resulta que cuando José se une, José llega y compra a María. Escuchen bien. Eso, hermana, gracias. Cuando José viene y compra a María, tenía que pasar un tiempo para el segundo paso de la boda. Se originaba la primera boda. Entonces, ellos no podían tener relaciones sexuales, porque la Biblia dice que era una virgen, ¿sí? Había una virgen ahí. Escuche bien. Cuando el Señor Jesús vino, y ya era una boda, ya había hecho un contrato, ya era una boda como tal, ya estaban comprometidos. Escuchen, porque muchos alegan esto. Mateo 5:32 y otros versículos del Nuevo Testamento hablan de un divorcio. Escuche bien. Vamos a entender esto. Mateo 5:32. Quiero leerlo en la PDT. Mateo 5:32. Vamos a ver por qué el Señor Jesús habló del divorcio, para poder entender acerca de este divorcio. Dice así: pero ahora yo digo, está hablando el Señor Jesús, que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual o de fornicación o adulterio, hace que ella cometa adulterio. Aquí el Señor está permitiendo un divorcio por causa de un adulterio. Pero ¿cuál divorcio permitía él? Donde todavía no había habido un pacto de sangre, donde todavía no había habido una unión sexual. Era permitido entre José y María. Ahora van a entender por qué. Porque José tenía todo derecho de dejar a María. Porque para de renunciar a ese boda, a ese matrimonio que ya se había efectuado, o a ese contrato.
Mateo 1, 19 y 20. Mateo 1, 19 y 20. Porque es que muchos toman esto y decir, pues es que en caso de adulterio sí se puede. Por ejemplo, yo no guardo, ¿no? Ponme como ejemplo con mi esposa. Que mi esposa me falle o yo le falle. Entonces ella me falló y digo, ahora podemos divorciarnos. No, señor, porque ya estamos unidos en un pacto de sangre cuando hicimos la primera relación sexual. Mateo 1, 19 y 20. Dice así. José, vamos a ver el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, entonces, estando desposada o comprometida o casada, María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces María viene y dice, José, estoy embarazada. Ay, ¿cómo así que me usted dice José? ¿Voy a engañar? No. Esto es del Espíritu Santo. José, el Espíritu Santo. ¿Sí? Pregunta que si era verdad. Y no sé yo cuánto que uno se vaya a casar con la novia y le digan que tiene que abrazar el Espíritu Santo. Ya no vale, porque ya pasó el tiempo. Sí, no vale. No hay cuentito para engañar al pobre bobo igual. Pero entonces dice el versículo 19, perdón. José es su marido. Ya era marido de ella, pero no han tenido relaciones sexuales. Como era justo, era un hombre de palabra, y no quería infamarla, no quería que la mataran porque era que las mataban. Si una novia fallaba antes de con otro, si fallaba con el mismo novio, pues a casarse mal dijeron, bueno, porque ya no pueden hacer. Pero si era con otro, y como aquí no era de José, era lógico que era con otro. Lógico, en ese momento José no sabía que era el Espíritu Santo. María se lo ha dicho, pero José, ¿quién le va a creer? ¿El Espíritu Santo, mía? Dice, quiso dejarla secretamente. José siguió siendo justo y en todo el sentido de la palabra porque la ley, porque un día alguien dijo, José, la única falla de José fue haber querido dejar a María. Él no falló porque la ley, la costumbre lo permitía, porque Jesús ya lo había dicho. Era la única forma de poder decir, ya no me caso con usted, porque él no la había tocado. Pero si la hubiera tocado, le toca. Por eso cuando una pareja de novios van y ñaca, como digo yo siempre, papito, a casarse ya, están unidos, ¿qué más? Tienen pacto de sangre y todo. Y más cuando la mujer es virgen, o hay más de la misma sangre todavía. ¿Sí? Pero si no es virgen, de todas maneras. Entonces ya conocen la historia, ¿sí? Voy a leerlo sin embargo. Dice el versículo 20, y pensando él en esto, o sea, José dijo, no, para nada sirvió de haber sido santo, puro, y ya ella ahora con esa barriga, ahora que es del Espíritu Santo, el cuentico no lo come nadie. Pero sin embargo yo la digo, yo soy santo, pero no, mira lo que pasa. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María su mujer, María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ella dijo la verdad, es del Espíritu Santo, José. José dijo, amén, listo. Recibió a su piponcita y siguió feliz con ella. Es la única manera que hay divorcio. Así que de aquí a mañana, güey, que él me falló, pastor, güey, que ella me falló, o él, no. ¿Sí? Ya no tienen un pacto y es hasta que la muerte los separe, no hasta que una infidelidad los separe. Amén. Amén. Así es el pacto también de Cristo con nosotros. Ya lo enseño más detenidamente. Falle lo que falle usted, el Señor jamás lo va a abandonar por eso. Señor sigue, porque aunque usted y yo somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Cuánto lo creen? Entonces, eso es. Ahora, ¿qué representa la unión sexual? Para que vean lo grande que es esto. La unión sexual representa la unión de entre Cristo y la iglesia el día allá que van a ser las bodas, las finales bodas del Cordero. La unión que va a tener Cristo con la iglesia, que no es sexual, es espiritual. Eso lo representa la unión de dos personas. Por eso es que la relación sexual es tan significativa, porque significa la unión de Cristo con la iglesia. ¿Sí? Y significa que es una unión de espíritus, que es la que tiene Cristo con la iglesia, unión de espíritus. Escuchen bien, cuando dos personas se unen en sexo, se transmiten espíritus. ¿Sí? Se vuelven uno solo, se fusionan. Entonces, con respecto al pacto de sangre con el Señor Jesucristo,
si hay unión. Escuche. O sea, en el día que usted y yo aceptamos a Cristo, nos hicimos uno con Él. Lo dice Juan, lo dice 1 Corintios 6, 17. ¿Qué es lo que pasa? 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice la palabra. Y también Juan 7:39 dice que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Inmediatamente usted y yo creemos a Jesús, nos hacemos un espíritu con Él. Hay una unión que se sella o que se concreta el día de las bodas del Cordero. Pero antes ya somos uno. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea original de Dios es que dos personas primero se junten en una alma y en el cuerpo, en alma, perdón, en sentimiento, y por último se unan en cuerpo, que es un espíritu. Pero como reitero, la mayoría lamentablemente hoy día primero se unen en cuerpo y después entonces van a lo otro. Por eso es tan significativo esto. Enséñenle esto a sus hijos. Enséñenle todo esto para que él pueda ya realmente casarse con la persona indicada, con la que Dios le quiere dar. Entonces, más o menos así resumido es esta situación que acabo de hablar. Ahora, vamos a continuar. Resulta que ya el novio, ahora aparece hermano José, venga para acá. Ya usted pagó un precio por ella, por la novia. Ustedes están ahí, denle la manito a ella, están comprometidos, están desposados. Quédense ahí, denle la manito ahí. ¿Sí? El segundo paso que hacen ellos es que él se tiene que ir nuevamente para donde papá. ¿Sí? Para luego regresar a la segunda boda, que la vamos a ver entre 8 días o 15 días, que es el rapto de la iglesia, que eso lo vamos a ver después. Hoy no, solamente dejamos hasta acá. Pero ellos están comprometidos ya. Hicieron ese pacto, en el caso de Cristo, pacto de sangre, porque él murió por la novia. Bueno, ahora, antes de él partir a la casa de su padre, él le dice algo a ella. Juan 14:2. Puedes soltar la manito, hermano. Juan 14:2 para que descanse. Miren lo que dice Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él le dice a ella, mija, ya hicimos la primera parte de la boda, yo tengo que irme con mi papá a prepararle su morada, su casa. ¿Dónde usted va a vivir? Porque yo no puedo casarme con usted y llevarla a de mis papás. No, en la casa de mi padre muchas moradas. O sea, era un hombre tan rico que yo, hijo, todo es suyo. Entonces él, no era que iba a la casa del papá, no. Era que iba a preparar un lugar. Porque si fuera a la casa del papá no tenía que preparar nada porque todo estaba listo. Tenía que ir a hacerle una casa aparte. Entonces yo me voy, pero te voy a hacer una casa yo. Y cuando vuelva entonces me la llevo. Como ella quedaba sola y desamparada, él tenía que dejar a alguien con ella. ¿Sí? Que fue el que el Señor Jesús nos dejó hoy día. Los que ya lo escucharon la enseñanza ya saben quién es. Bueno. Entonces, él tiene que dejar a alguien. Y entonces es donde aparece el famoso amigo del esposo. ¿A quién dejamos? Venga, hermano Rufo, usted. Venga, me colabora acá usted. Él tiene que dejar a alguien para que cuide a esta mujer. ¿Sí? Para que no se le vaya a enamorar de otro. Porque puede ser, ¿no? Que él se va. Y la distancia es peligrosa. Cuando yo veo esposos o dos parejas que el esposo trabaja por allá y el otro y se ven cada 2 meses, le digo, eso no es de ir a trabajar. Estén juntos. Porque o se consiguen otros o se van cogiendo pereza. Porque es que la unión de cuerpos causa atracción. Amén. Eso causa, sí. Esa carne, hermano, le anhela la carne. Carne es carne. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué papel cumple el amigo del esposo y quién es él. Entonces,
Dice el versículo Juan 3, 28 y 29. Juan 3, 28 y 19. Juan 3, 28 y 29. Es lo que dice la PDT. Juan 3, 28 y 29. Ustedes mismos son testigos de que os dije, yo no soy el Mesías, solamente soy el que Dios envió para prepararle el camino. La novia únicamente es del novio, pero el amigo del novio espera y está atento para cuando él venga. El amigo se alegra cuando escucha la voz del novio. Esta es la misma alegría que siento ahora que él está aquí. La otra versión, la versión 60 dice el esposo, ¿sí? El que tiene a la esposa es el esposo, más el amigo del esposo. Te dice novio, otra dice prometido, otra dice etcétera. Entonces, pero porque hay un compromiso, ya es el esposo, ya es. ¿Cuántos saben que Cristo es nuestro esposo ya? Él es el esposo de la iglesia, pero está novio. ¿Por qué? Porque hay un acto final, entonces mientras tanto sigue siendo novia o esposo, comprometida, no importa, es lo mismo acá. Acuérdate que hay un compromiso ya, hay un pacto ya hecho de sangre con Cristo. Entonces, muchos han interpretado que el amigo del esposo, hablando espiritualmente, era Juan el Bautista. Juan representaba a ese amigo, pero realmente el amigo del esposo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si no fuera por el Espíritu Santo, usted y yo, hermano. Por eso, el Espíritu Santo viene a nosotros y se convierte en nuestro amigo. Usted quiere llevar una vida espiritual bien bonita, empieza a ser amigo del Espíritu Santo. No lo ignore, hable con él cuando esté en la casa, en la calle, para donde vaya. ¿Sí? Muchos hermanos se quedan solo en la casa y no, le pueden a llorar. ¡Gócese! Diga el Espíritu Santo, ¿y qué vamos los dos ahorita aquí? Vamos a gozarnos la vida. Vamos a gozándola. Pero se fue la esposa o el esposo, ay, ¿dónde estará? ¿Con quién estará? Hable con el Espíritu Santo, le dice, tranquila, que yo te lo guardo también. No se preocupe. Y el Espíritu Santo guarda, hermanos. Escuche bien. El Espíritu Santo guarda porque conmigo lo hizo, a pesar de que no era cristiano. ¿Saben qué hacía el Espíritu Santo conmigo? El Espíritu Santo que moraba en la vida de mi esposa. Ella era cristiana y yo no. Yo me iba para las cantinas y el Espíritu Santo no dejaba que yo me fuera a acostar con otra mujer. Nunca lo permitió. No era capaz. O sea, quizás todo lo otro ha sucedido conmigo. No, él no era capaz. Yo no era capaz de hacerlo y se me sentaban esa mujer en las piernas porque una cantina, hay prostitutas, se sentaban. Yo le decía, se para de ahí. Ay, ¿qué quiero? Le pagaba, tenga 5,000 o 10,000, pero se para, la tumbo. Ay, pero usted qué tiene que hacer, ¿puede no está? No, señor, había un miedo en mí. Yo era hijo del diablo, pero el Señor estaba operando, hermano. El Señor estaba ahí obrando. Porque eso es poderoso. Porque Él guarda a su novia. Hay tantas cosas acá que quizás con usted no haya pasado, pero conmigo, a pesar de que no era hijo de Dios, pero Dios, por causa del amor que sentía por mi esposa, lo hacía. Ahora, el Espíritu Santo también en la iglesia, ¿qué hace? Le motiva, le ayuda. ¿Sabe quién es el que le dice, vaya, ore, madrugue, haga esto? Es el Espíritu Santo que usted, no voy a molestar. No, yo no quiero orar hoy, no quiero ayunar, no quiero leer la Biblia, no quiero hacer esto. Pero el Espíritu Santo está ahí. Ahora, escuche bien. Como los seres humanos somos tan dados a solamente a ver para creer. Entonces, ¿qué hace Dios? Aquí donde aparece la figura del hombre. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Está dentro de la iglesia impulsándola, pero como la iglesia no lo ve ni nada, y muchos lo tienen como en poco al Espíritu Santo, ni dialogan con él ni nada. Entonces, donde él tiene, porque un día me preguntaba a alguien ¿qué función cumplen los pastores, los líderes de una iglesia? Cumplimos esa función de como a veces la iglesia no obedece la voz del Espíritu, tiene que aparecer un hombre, a veces gruñón como yo, a decirle, arrepiéntete, a decirle, madruga, a decirle, haga esto, porque soy el amigo del esposo. Jesucristo me dejó a mí para que le ayude a usted como iglesia a amar más a ese Señor. Y es lo que hago yo siempre. Vienen para acá, por favor, no me distraigan. Mi labor como pastor, ese es el amigo del esposo, porque era la función de Juan el Bautista. Vuelvo y la leo para que entendamos más esto. Dice ahora,
Ustedes mismos son testigos, 3:28 de Juan, de que dije, yo no soy el Mesías, o sea, no soy el esposo, no soy el novio. Solamente soy el que Dios envió para preparar el camino. La novia únicamente es del novio, pero el amigo del esposo o del novio espera y está atento para cuando Él venga. Nosotros los pastores y los líderes somos amigos del Señor Jesús para cuidar a su amada, para impedir que se enamoren de otro extraño. Luego cuando le vemos cosas raras le corregimos. Le decimos, no haga eso, hermano. ¿Sí? Y una de las funciones que la iglesia no le gusta es cuando el pastor tiene que llamarle la atención, en pocas palabras, exhortarle. Pero yo prefiero que usted se enoje conmigo, pero que siga amando al Señor Jesucristo. Y eso lo he hecho durante el día que empecé a creer en el Señor y me enseñaron esto, porque esto me enseñaron hace mucho tiempo. Usted es el amigo del Señor. Usted va a hacer que la novia se enamore de Él. Que la iglesia se enamore de Cristo, no de usted. Porque usted es pasajero, usted llega el día que se tendrá que ir. Y ya se lo he dicho a la iglesia como la primera semana que viene, me puedo ir mañana. Porque no quiero que usted diga, pastor, queda el Señor Jesús. Dice una canción, pero queda Cristo. Y si Cristo queda, queda Juan. Amén. Queda Él enviará a otro. Más bonito, más feo, como sea, pero lo enviará y tendrá que seguir la labor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, así que importante es que está Cristo en la iglesia, es mi labor. Hacer que la novia se enamore del novio. Hacer que ustedes se enamoren de Cristo, no de mí. ¿Sí? Tampoco ponerme a llorar, que porque esta es mi iglesia y nadie me saca de aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Si esta iglesia es de Jesucristo, es mía. Yo estaré aquí hasta el día que el Señor lo diga. Pero el Señor tendrá que utilizar a un hombre, porque no va a venir a decirme, hijo, vete. No, Él va a utilizar a un varón, a un hombre, a una mujer, a decirme, tenéis en otra parte. Y entonces, ¿qué decirle yo? Amén. Porque donde vaya va a estar la novia de Él y tendré que ir a cuidarla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y le mando un mensaje a los pastores que están escuchando, que van a escuchar este audio. Usted no es el novio es el Señor. No haga que la novia se enamore de usted, porque entonces ya estaría fornicando. ¿Sí? Sí. Las personas nos apegamos y todo, y de hecho yo tengo una particularidad, y se los confieso acá, hermano. Yo me voy a una iglesia y sigo llamando. Yo llamo a Puerto Romero, una iglesia que hace 22 años. Llamo a Puerto Romero, llamo a Samaná Caldas, llamo a La Dorada Caldas, llamo a Puerto Serviés, llamo a Cúcuta. Y si me voy ya que un día los llamaré a algunos de ustedes, porque quedo con el corazón ahí, porque tengo que hacer mi trabajo bien hecho. Yo no puedo estar aquí simplemente porque me mandaron para acá. Tengo que hacerlo, pastores que me están escuchando. Hay que hacerlo con todo el corazón, porque es la labor nuestra. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. El novio humano hacía que la novia amara más al novio mientras él volvía. Este es el papel que cumplen los líderes espirituales. Y al terminar el protocolo de esta primera boda, de este primer paso, entonces el novio partía para irse donde su padre a preparar lugar, a preparar morada para nosotros. Y es lo que está haciendo Cristo, hermano, preparando un lugar para nosotros. Apláudale fuerte al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Puedes sentarse, hermano. Tú también, hermanita, puedes sentarse ya, gracias. Dentro de 8 días continuamos. Dentro de 8 días vienen, hermano, porque esto sigue. O dentro de 15, vamos a ver. Ahora, mientras que la iglesia inclina su rostro y se pone a orar, yo quiero hacerle una invitación a los amigos que están acá. ¿Cuáles son los amigos? Aquel que dice, pastor, pues yo no soy cristiano, no soy evangélico, yo vine a escuchar. A usted me estoy refiriendo. Usted dirá, ¿qué tengo que ver yo con estas bodas? ¿Sí? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Quiero decirle, estimado amigo o amiga que está acá, así como el novio compraba a su prometida, el Señor Jesucristo te compró a ti por precio de sangre. Él pagó un precio en la cruz del Calvario por ti. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo muere en una cruz por usted y por mí. Él te ama tanto y por eso ha decidido morir en la cruz. Si no sabía por qué ha muerto Cristo, sencillamente murió por usted en la cruz. ¿Por qué? Porque te ama y sabe que
el pecado, como dice Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Una persona sin Cristo está mal, está destituido, está en un problema enorme. ¿Y cuál es el problema? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Una muerte eterna, una muerte en el infierno, que el Señor no quiere que vayas. Por eso, mi estimado amigo, la invitación hoy es la siguiente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé por qué algunos hermanos me miran, no sé, si están orando, el que me debe mirar solamente son los amigos que tienen todo el derecho. Entonces, yo a los amigos hoy, los que no tienen a Cristo, les hago una invitación hoy.